Value Investing FM, episodio 279. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y hoy tenemos de nuevo nuestro maravilloso resumen del mes, donde contamos todo lo que ha pasado en julio. Pero antes, el warning. El warning es el mismo que el de la semana pasada. Es para anunciar las becas de estudiantes en la formación avanzada de Academia de Inversión un año más. Los requisitos es haber nacido después del 96, mandarnos tu currículum a, por ejemplo, academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com y un escrito explicando los motivos por los que se quiere acceder a la beca de máximo 500 palabras. Tienen las mismas condiciones que el resto de alumnos. Estar becado no es que tengan menos derechos, sino todas las mismas condiciones, mismos derechos. Y además, que en eso consiste la beca, un descuento del 70%. Así que, si a algún estudiante le interesa, puede escribirme a academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com. Y además, ¿qué tenemos? Un patrocinador. Nuestro patrocinador de este año en los resúmenes. ¿Quién es, Adrián? Como siempre, tenemos de nuevo a Microwd, y donde vamos a hablar de una nueva historia de una de sus emprendedoras para entender mejor la labor que hace. Hoy traemos el caso de Alba Miriam, quien dirige un negocio de agricultura y ganadería en Las Pilas, Nicaragua. Alba Miriam ha solicitado su quinto crédito y nos cuenta sus planes de expansión en este audio. Hola, soy Alba Miriam Velázquez Zamora, de la comunidad Las Pilas, municipio de Villanueva, departamento de Chinandega. He sido una de las afortunadas del beneficio de crédito con Microwd. He venido trabajando desde hace unos 5 años atrás con Microwd. Me dedico a la compra y venta de bienes raíces y con los créditos de Microwd pues he venido creciendo y prosperando en mi negocio y espero continuar trabajando con Microwd, que me sigan facilitando la oportunidad de nuevos créditos para seguir trabajando en mi negocio, seguir creciendo y seguir prosperando con Microwd. Si quieres invertir en su negocio de bienes raíces para que pueda seguir prosperando, puedes hacerlo en pocos clics en microwd.es. Te dejamos todos los detalles en las notas del programa. Si queréis ayudar a financiar mujeres excepcionales y marcar la diferencia en sus vidas y además en las de su entorno, como ya hacemos Adrián y yo desde hace tiempo, podéis invertir en microwd.es. Y nada, Paco, cuéntanos, ¿qué has hecho? Pues a nivel salud empecé con la rutina barra libre, que me gustó, es muy dura y me gusta. De hecho, progresé bastante porque es una rutina, tal y como está montada, tal como está orientada, te obliga a avanzar. Lo que pasa es que es bastante dura para el verano, o sea que la pospuse para otoño. Para quien le interese, es de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, y además está muy bien, todo muy bien explicado, con un Excel de seguimiento, 100% recomendable para entrenar fuerza. Pero en verano, con más calor, que me cuesta más comer, que además es una rutina que necesitas energía, entonces tienes que comer más. Por ello lo he decidido posponerlo, porque la clave es ser constantes y para verano prefiero algo que tampoco entreno muy de relax, pero no algo tan cerrado. Seguir con mi rutina de torso-pierna.
quiero desde aquí darle las gracias a Jesús Argaiz de Truvalio, que me dio recomendaciones, que él lleva años haciéndola, lo escuchó en el anterior podcast y me estuvo dando algunas recomendaciones que las guardaré para otoño cuando las retome. Sobre todo recomendaciones para comer más, que es lo que me cuesta más, que estoy acostumbrado a comer lo necesario, pero no tener ese aporte extra de calorías que sí que necesita esta rutina. Y también comentar a nivel salud que estuve en un taller de Wim Hof en Santiago de Compostela, también de Marcos Vázquez y Luke Willis. La verdad, muy bien. Aprendes sobre temas de respiración, de temas también de exposición al frío, que es algo que yo llevo haciendo pues más de 10 años, pero ahí te metes un par de minutos en una piscina de agua helada y muy bien, muy buena experiencia. Por la tarde con talleres de aprendizaje por Marcos y nada, la verdad es que aprendí mucho y cosas para aplicar. De hecho, además de exposición al frío, es interesante la exposición al calor y lo que estoy haciendo últimamente, que empecé hace un par de semanas, es después de entrenar hacer un poco de sauna, ya que en mi gimnasio hay sauna, que también es bueno, exponerse no solo al frío, sino a cambios de temperatura externos, tener esas pequeñas exposiciones que ayudan bastante a diferentes funciones del cuerpo humano. También aprovecho para mandarle un saludo a Javier, que es un oyente que también estaba ahí en el taller de Wim Hof en Compostela. Con relación a la productividad, estoy un poco agobiado a veces, sobre todo por el tema del máster, que es algo mayores, además del podcast, de la Academia de Inversión, de Ortega y Lodeiro, de tener un hijo, pues añadirle un máster, pues es un extra y a veces me agobia un poco, aunque me parece un máster muy interesante, pero claro, el tiempo es limitado y hay que ajustarlo todo. Y aunque me agobie un poco, lo estoy consiguiendo y durmiendo casi todos los días un mínimo de 6 horas. O sea que bueno, dentro de lo que cabe, bastante bien. Y por otro lado, estuve en Madrid en la presentación de NBA Bearings, que ya lo estuvimos aquí en el podcast, presentando su plan 127, que también nos lo presentaron aquí. Quiero mandar un abrazo a Lola, Dani, Gustavo, Álvaro y Miki, alumnos que estuvieron conmigo allí, alumnos de Academia de Inversión, en la presentación. También a Marga Rigasait y Pedro Gutiérrez, que vinieron a comer con nosotros, y a otros que vi por allí en la Bolsa de Madrid, a Luis Deichus de Valentum, a Javi Acción, José Ruiz de Alda, Javier de Oros, Chomin, bueno, muchísima gente que la vi en nada de tiempo. O sea que a ver si el año que viene, en el Foro MedCap, si voy algún día más. Este año solo fui a ver a NBA Bearings, básicamente. También, hablando de Pedro Gutiérrez, tuve una entrevista en Gutiérrez Capital. Estuvimos hora y media, pero podríamos haber estado 4 horas y media fácilmente. Lo tenéis en su canal de YouTube, de Gutiérrez Capital. Muy interesante, hablé de varios temas, de algunas tesis de inversión, ejemplo de Alphabet, hablé de Carelia. No dio tiempo a hablar de Bluebird Team, que también queríamos, pero bueno, hablamos de varias tesis de inversión bastante interesantes. Straco también, y también temas como gestión de cartera, buscar ideas, análisis. La verdad es que me gustó mucho la entrevista, estuvo muy bien planteada. También voy a estar en el Nos Day. Lo que pasa es que esto, claro, sale el domingo, esto va a ser el sábado, o sea que iba a decir, si alguien está por ahí que me salude, pero claro, esto lo vais a escuchar después, o sea que es un poco complicado. Pero bueno, saludo. ¿Es la primera vez que vas? ¿Al Nos Day? Sí. Sí, la primera vez. Ah, está muy guay. Yo fui a 2. Si estuviera en Galicia también iría. Está bastante bien, la verdad que hay charlas muy, muy interesantes siempre. ¿Y te quedaste a las cenas? Alguna vez... Es que yo fui de los primeros, o sea, hace años. Ahora sé que hay cena, pero yo es que cuando iba ni siquiera había cena todavía. Pues yo voy a la cena y me dijeron que...
había networking en plan después en un sitio y tal, o sea, pero es que no había ni cena, imagínate los años que han sido. Pues ahora ya es con cena en el mismo sitio, creo que es el Hotel Monumental San Francisco, si no me equivoco, no sé si era en el mismo sitio cuando fuiste tú. Ni idea. No, o sea, la cena te digo que no. Pues esta vez, pues eso, cena, y los ya más veteranos que van todos los años me recomendaron quedarme también a la Nose Night. Pues después de la cena ir a tomar algo con la gente que vale la pena. O sea que allí estaré, en la Nose Day y un rato también en la Nose Night, que va David Cuesta este año. O sea que desde aquí, que seguro que nos está escuchando, le mando un abrazo, como al resto de oyentes que sé que van. En especial a Brais de Dokuten. También estuve con Carlos Martínez, que tiene el podcast Interscompuesto, aunque lo tiene un poco parado, porque no da abasto. Ahora creo que estaba en como una especie de Juegos Olímpicos Europeos, creo que hay. No sé si lo sabes, Adrián. Creo que están en Polonia. Me suena haber visto algo. Sí, bueno, que no para, básicamente. O sea, entre el baloncesto y otros proyectos, pues no para. Y él es coruñés, pero poco anda por Coruña. Y estuvimos ahí cenando y tomando algo. Y por último, una recomendación o dos recomendaciones. Las dos, creo que son las dos de HBO. Una seguro, que no sé lo que durará, y la otra creo que también, que es la película Muertos de Risa, que es una peli de Alex de la Iglesia. Yo en general no veo pelis de cine español, pero está muy bien para saber el final de Adrián y mío, cómo vamos a terminar, porque es básicamente una peli basada en las parejas de humoristas españolas de la historia. Plan que siempre tienen fama, a ver, esta es más exagerada, es tipo Alex de la Iglesia, van ganando fama, pero luego hay malos rollos y esta ya es exageración total. Hay que verla, Adrián. Para el próximo resumen del mes tienes que tenerla vista. Quiero verla, tengo que ponerme. Y por otro lado, la serie Sherlock, que creo que también está en HBO. Uf, muy buena. Yo creo que sí que está, yo la vi hace años. Yo lo vi hace años, no sé, pero bastantes, y la he vuelto a ver, y muy bien, la verdad. Está muy bien, de Benedict Cumberbatch, y muy bien y hecha. Envejece bien, ¿eh? O sea, envejece bien. Sí, totalmente. Es súper corta. Para mí es la mayor pega que tiene, lo corta que es. Pero... Son 12 capítulos de hora y media. Sí. Y es Cada una uno pena. basado en un libro de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Sí, de hecho los títulos son libros, los títulos de cada episodio. No, a mí me encantó porque coge cambiados caso, ligeramente. No son exactamente igual, pero sí, parecido. Los cambia un poco, los modernizan los casos, o sea, está súper bien. A mí la verdad me encantó. Sí, me encantó. Muy bien, pues yo poco más que decir de este mes. Tú, Adrián, ¿qué comentas? Pues mira, pasó el CFA, hice una escapada a Bucarest, a Rumanía, así para pasar el finde y demás. La verdad, para pasar así unos días está bastante bien. Es bastante... El centro lo han renovado completamente. Todos los edificios antiguos están súper bien cuidados. Recomiendo muchísimo ir, solamente vale la pena por ir a ver el Parlamento, que es una barbaridad. El Parlamento es el edificio, por volumen, el edificio administrativo más grande del planeta. Por superficie es el cuarto, superado solo por el Pentágono y creo que otro en China. O sea, es absolutamente monumental, pero una escala que hasta que no estás dentro y ves las habitaciones, no eres consciente. Y dices, y esto es un edificio administrativo para parlamentarios. Y bueno, pues tiene hasta su propia... galerías gigantes que parecen en un palacio para recepciones, tiene una zona que es un auditorio para conciertos, o sea, es demencial, una pasada el tour. Y de hecho, cuando terminas el tour, después de hora y media subiendo y bajando escaleras, nos dice la guía, pues solo habéis visto el 6% del edificio. Es una locura,
Y, que esto muchos no lo saben, si vais a Bucarest, a las afueras hay un sitio que son las termas. Es un sitio que es una absoluta pasada. Son unas termas con piscinas, saunas, que está súper bien de precio, estás todo el día y puedes hasta ponerte a beber cócteles en las piscinas. Ahí te estás metido en el agua, es una gozada. Una absoluta gozada, de verdad. ¿Qué más? Muchísimas calls con empresas, ahora en junio, haciendo catch-up con muchas empresas, algún negoceo. Por ejemplo, en alguna empresa que tengo yo, pues pusieron un negoceo y era pues, conocer un poco. Un oyente me preguntó un sábado que si tenía LNG disponible, así, de la nada. Un tío y dice, hola, te escucho en el podcast, ¿tienes LNG? Y yo, en plan, maravilloso mail. Y dije, bueno, pues podemos mirar. Y estuve hablando con ellos tal, y estamos trabajando en ello. A ver si se puede enviar ahí un barquito de LNG por Asia. Muy bien. ¿Qué más? También trabajando en un posible deal de níquel. Igual también me escuchan aquí. Tampoco puedo decir mucho, obviamente, porque esto sí que es... aquí sí que hay bastante confidencialidad. Pero es una cosa también bastante chulo. Seguimos con el proceso de escritura. Sigo con el libro. La editorial está flipando todo el contenido y todo lo que escribí en tan pocas semanas. O sea, yo tengo tanto conocimiento y tantos datos que hago ¡pum! En el libro y quedaron flipando por lo que llevaba escrito. Pero estamos ahora trabajando en lo que es la parte que a mí me cuesta más, que es la de estilo y sobre todo pues mejorar el registro, porque yo una manera que tengo de escribir es una manera súper oral de que escribo pues como hablaría y como si os lo estuviese contando aquí en el podcast. Entonces pues claro, tengo ese cambio de estilo, registro, pues me cuesta y estamos trabajando en ello. Estoy esperando a la nota del CFA, que me la darán para el siguiente podcast, ya me la habrán dado, que es el 6 de julio a la tarde. Y veremos. Vamos a ver. Yo confío. Y luego ya pasando a los temas más importantes, llevo ya en el Zelda más de 50 horas y pocas me parecen. Y cuando veo a la gente que le ha metido 100, 200, lo entiendo perfectamente. Me queda todavía un porrón de historia. Apenas acabo de desbloquear todo el mapa. Después de 50 horas, lo acabo de desbloquear. Y me sigue quedando un porrón de cosas por ver. Y un porronazo de misiones por ahí sueltas. De secundarias. Es una barbaridad y estoy seguro que voy a tener depresión una vez lo termine. Después de haberle metido 80. Me va a dar depresión. Es, de verdad, uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida y me parece un antes y un después en la historia del videojuego. Y por último... 50 horas me parecen muy pocas las que has jugado. Claro, estás dándole muy de relax. Es poco. Para este juego es poco. O sea... 50 horas podrías darle la primera semana. No, tampoco no. A ver, es que hace falta dormir, hay que comer, por desgracia. Pero no, todavía no ha habido tanto. No ha habido tanto vicio. Pero es una locura. La verdad que es increíble. Y luego también una serie que me empecé a ver, que tenía tiempo que quería verla, que está en Prime. Es de hecho de las originales estas que pagó Amazon por hacerlas, que se llama The Voice. Jurísimo. O sea, a mí me encanta. O sea, no es la mejor serie del mundo ni nada. De hecho, hay efectos pues que son un poco cutres. Porque al final, pues el presupuesto poco también es el que es. Entonces, esos efectos especiales y tal, pues algunos son un poco cutres y de CGI. Pero a mí me flipa. O sea, a mí me encanta. Básicamente, no sé si te suena, Paco. La vi, sí. No veo casi series, es las pocas que veo. En plan, que estoy al día. Sí. ¿Qué te parece? La vi creo que el verano pasado. Me parece que tiene un problema. Que la serie es Homelander. Si le quitas a Homelander, la serie no se sostiene. Sí, tiene bastante sentido. Sí. Porque el resto de personajes no aportan mucho. Pero Homelander es la serie, básicamente. Es una locura.
Piensa cómo sería la serie sin Homelander. Sería una serie mala. Pero gracias a Homelander, tampoco quiero decir ningún spoiler. Pero Claro, tal claro. cual. Pero sí, o sea, se deja ver muy bien. O sea, es muy es bestia, muy diferente a todo, la serie. Sí, es muy distinta. A mí el propio concepto me atraía mucho, que es el de cómo serían superhéroes en la vida real, no idealizados. Y es una pasada. O sea, a mí ese concepto me atraía mucho y estoy bastante seguro que si hubiera superhéroes en la vida real, sería así. Sí, algunos, pues yo qué sé, psicópatas, narcisistas, racistas, hay los buenos, por supuesto, pero bueno, los buenos que también tienen sus cosas personales, o sea, muy dura la serie. Es bastante dura, O sea, ojo que hay muchas cosas que no son aptas como para ver, por ejemplo, con tu chica. Esta es de las que veo solo. Sí, Porque sí, el que la ha visto entiende de qué estamos hablando. sí, totalmente. Por cierto, ¿qué tal en el gimnasio? ¿Cómo vas? ¿Andas marcando récords nuevos? Pues a tope. Yo siempre cumplo mi rutina, día sí, día no. Estoy en press de banca, levantando 65 kilos. Muy bien. Siempre que voy hago 10 dominadas. O sea que, estoy a tope. Muy bien. ¿Pero qué hace? ¿Siempre lo mismo todos los días? Bastante no? parecido, sí. Tienes que, ahora que ya llevas un tiempo, pensar una rutina diferente. O sea, algo que sea más, pues eso, pierna-torso o algo así, más específica. Para empezar está bien empezar como hiciste, full body, pero luego ya hay que meter más sobre todo para pierna, pues yo qué sé, tener 4 o 5 ejercicios y de parte superior, pues también. Pero bueno, está bien. Y cuéntame, ¿qué has estado leyendo? Que por primera vez, en años, desde que estamos con el podcast, te veo leer de nuevo. Sí, leer en serio. Estoy empezando otra vez por el máster. Hace años, Repito, Sí. hace años que no te veía. Así. Sí. Estoy, bueno, primero, tema de aprendizaje. Con Duolingo sigo a tope, 253 días seguidos. Ahí estoy. Y estoy leyendo 2 libros que me están encantando, recomendados por profesores del máster. Good Strategy, Bad Strategy, que lo recomienda Recuenco, es un libro de Rummelt, que me está encantando, es sobre estrategia, pero no solo estrategia empresarial, también estrategia militar, estrategia en general, para conseguir unos resultados. Se centra pues bastante en la parte empresarial, pero no se limita a ella. O sea, me está gustando, con muchos ejemplos, explicando cómo se hace bien una buena estrategia, que es básicamente el libro, cómo es una buena estrategia, y una mala, con muchos ejemplos y con bastantes detalles, y lo que puede salir mal, lo que se suele hacer mal, lo que se hace bien. Por ejemplo, a Steve Jobs, por ejemplo, de buena estrategia, de mala estrategia, la Primera Guerra Mundial, entre la gente, los europeos, avanzando sin estrategia, que es, venga, avanzar y ya está. Y ahí todo el mundo muriéndose y nadie avanzaba. Eso es una mala estrategia. Y por otro lado, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, de Marvin Harris. Estoy en la parte de vacas, que comentan toda la parte de la India, de las vacas, por qué son sagradas, y es muy interesante. Explica que si tú matabas a tu vaca cuando hay hambruna, que es algo que cada vez es menos común, pero siempre ha sido muy común en la zona de la India, es posible que acabaras desapareciendo, porque tu vaca, además de darte leche, también te da abono, te da carburante, no me sale la palabra, es que te da energía para la comida, o sea, la comida
la hacen muchas veces con abono de vaca, ahí, para cocinar. Cocinan con esa energía, le prenden fuego y tienen una llama que dura mucho y hace la comida a baja temperatura durante mucho tiempo. También para los suelos, para tracción a la hora de arar el campo, para crear nuevas vacas, pues para todo eso sirven las vacas en India y por eso son sagradas, y para evitar la tentación de cuando hay hambrunas matarlas, digamos que evolutivamente hicieron que fueran sagradas, así explicado a las bravas, y me pareció muy interesante. Y en el máster de Complex Problem Solving que estoy haciendo, entregué un trabajo sobre la proliferación de enfermedades de transmisión sexual y también de pérdida de usuarios en la Casa del Libro. Y bien, me está gustando, me sigue gustando. ¿Lo qué? Pero eso, lo del trabajo, el pérdida de usuarios, la Casa del Libro, todo esto, o sea, es chulo. Sí, están bien, son interesantes. Los de pérdida de usuarios de la Casa del Libro son en grupo, son trabajos en grupo, que bien, nos estamos... Al principio cuesta organizarse, pero ahora ya nos estamos organizando mejor en el grupo, para que vaya la cosa más fluida. Tú, Adrián, estás leyendo uno que también es recomendado del máster, del CPS. También lo recomienda mucho. Claro, porque yo veo la lista de los libros recomendados, la mitad ya me las he leído. Entonces cogí y dije, bueno, vamos a ver alguno así que me llame la atención. Y hay uno que es Thinking in Systems, que me llama la atención porque eso es como muy... De todos los libros recomendados, es de los que más trata focalizado en el tema de sistemas. Es muy cortito, o sea, se lee en nada, es súper corto, súper claro. Quedó así de corto e interrumpido porque falleció la autora mientras lo estaba haciendo, entonces no llegó a estar del todo terminado. Y es por eso que es tan corto. Bueno, son, pues con apéndice y todo, no llega a 200 páginas. Pero es brutal. O sea, cómo trata los sistemas, los leverage points, los feedback loops, los paradigmas, los arquetipos, de verdad, una pasada. Es una absoluta pasada de libro. Y el otro que estoy leyendo, que lo estoy terminando ahora, se llama Dark Shadows, que es la historia del libro, un periodista que escribió sobre la historia de Kazajistán. Un país que me llama mucho la atención. Y cuenta eso, pues básicamente historias. Cuenta un poco cómo fue el régimen de Nazarbayev, que fue el tío que estuvo en el gobierno durante 30 años. O sea, el tío ya era el jefe de Kazajistán antes de caer la URSS y fue el presidente desde entonces, desde que se disolvió el comunismo. O sea, una absoluta locura los años que llevaba. Y bueno, pues eso, como tuvo la suerte Kazajistán del boom del petróleo, luego empezaron a explotar también los metales, son los reyes del uranio, por ejemplo, que producen el 40% del uranio mundial, y cobre y muchos otros metales. Y pues cuenta un poco pues como el régimen, porrón de corrupción, los pedazos líos que tuvo con lo diré, el yerno, porque no salía el nombre de la relación, el que se casó con su hija. Y cuenta pues eso, el fulano, lo loco que era, lo que le pasó, terminó en Austria, bueno, un absoluto show. Historias un poco pues más histórico de cómo nace Kazajistán, desde las estepas, cómo se ponen a la protección del Imperio Ruso. Fue así como Rusia absorbió Kazajistán. Y todo ese proceso de colonización y expansión hacia el este hizo Rusia, la época del comunismo. Y historietas, muchas historietas así cortitas, como por ejemplo, la última que leí ayer, pues era sobre, por ejemplo, así, las 5 páginas, cómo está la comunidad gay en Kazajistán. Y claro, ese tipo de historias, a nivel de suelo, a nivel económico, está muy bien. La verdad, si os interesa el país, está súper interesante, porque se cuenta la historia de manera breve, muy de actualidad, como está ahí. A mí me interesa sobre todo ahora por ver también al final qué ha pasado, porque el régimen de Nazarbayev cayó justo antes del COVID, creo que fue 2019. Entonces me interesa también un poco pues cómo ha cambiado y cómo ha sido la sucesión.
Eso, bueno, ahora viene eso ahora al final. Pero vamos, muy puso interesantes. a uno de los suyos. Creo de que sí. hecho, de hecho, no sé cómo se llama, el que está ahora. Que bueno, Creo que es siempre Tokayev, hay. pero no estoy ¿Cómo? seguro. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Tokayev. Voy a Me ver suena, si... sí. Me he tirado el triple, pero voy a ver. Que le puso el nombre de la capital, le puso nombre Nur-Sultán, El que es suyo. el nombre de Sí. Nazarbayev. Se llama Nur-Sultán Suyo. Nazarbayev y Astana le cambió el nombre cuando se retiró. Es que claro, eso lo cuenta. Que eso no era la capital. La capital siempre fue Almaty, que es la ciudad más grande, la más rica, la más tal que está en el sur. Y entonces Era les dio... mítica de la les dio- ruta de la seda. Claro, Almaty. claro, que es mitiquísima, es súper Claro. grande, es la más rica, tal. Y le dio una movida de, no, la capital ahora va a ser Astana, que está en la otra punta del país. Lo montó él prácticamente de cero, y empezó a construir edificios, y ahora, Sí. hace unos años, le cambió el nombre a su nombre, a Nur-Sultán. No, es una locura. Pero y sí, tenía se la razón, el quitaron. nuevo... No duró mucho el nombre, ¿eh? Duró 3 años o así. A ver, es que es un poco exagerado. Ahora ya se vuelve a llamar Astana. Es que era un poco exagerado, ¿eh? Era un poco exagerado eso. Y sí, tenía razón, el presidente es Tokayev, que fue siempre como una de las manos derechas de Nazarbayev. Sí. No, es interesante. El país es fascinante. Y a nivel de recursos naturales, por posición estratégica entre Rusia, China, Europa, la verdad es un país súper, súper interesante. Yo es que no sé dónde... Bueno, yo por el tema geopolítica sigo VisualPolitik y a Oscar Vara. Y ahora parece que están virando de depender de Rusia geopolíticamente a China. Andan jugando un poco a dos bandas. Que normalmente los países que juegan a dos bandas suelen jugar bien. Suele ser la jugada correcta. Salvo que haya uno que te meta dinero al extremo para tener a un enemigo fastidiado, rollo Cuba con la URSS o algo así. Jugar a dos bandas suele funcionar. Creo que es lo que están haciendo ahora en Kazajstán. Tiene sentido, o sea, estás ahí en mitad, puedes vender todo lo que saques a China, puedes jugar y acercarte un poco a Europa, tienes mucho lazo al final con Rusia, históricamente. Y hay un cambio también demográfico que lo cuenta en el libro, que es súper, súper interesante. Y es que los kazajos históricamente fueron minoría en Kazajistán. Siempre había muchísimos más otros grupos que los superaban, como eran, por ejemplo, incluso los étnicamente rusos y otras minorías, incluso acabaron ahí por el tema de los gulags, que había un porrón. De hecho, hay un capítulo sobre ese tema de los gulags kazajos, que era ese capítulo es una barbaridad. O sea, había campos sobre una extensión que era el tamaño de Francia. ¿Qué dices? O sea, a lo largo, quiero decir. Imagínate, una zona del tamaño de Francia con un porrón de gulags por ahí sueltos. Claro, obviamente muchísimo tiempo, obviamente mucho terreno vacío. Pero para que te hagas la idea de la cantidad de gente que mandaron para allí. Y que yo flipé, que no tenía ni idea. Todo el mundo habla del Holodomor, ¿vale? El genocidio y cuando murieron millones de ucranianos que en la hambruna. Sí. Pero nadie conoce la hambruna de Kazajistán, que tiene un nombre también, el Kalak no sé qué. Murió un tercio de Kazajistán. Uf. Entero. Con las hambrunas de Stalin. Que básicamente cogió, le robó toda la comida a los nómadas y se llevó todas las vacas. Uf. Y murió un tercio de la población entera. O sea, fue una barbaridad, no lo había escuchado nunca, no conocía la historia. Y hubo una inmigración masiva de gente que se escapó a China y a países vecinos. O sea, bueno, cuenta también el caso de los uigures, de los campos estos de reeducación que hay en China occidental. Sí. También muy bestia, sus historias. Y de hecho, hay entrevista a gente que estuvo ahí, en campos, y consiguieron salir y volver a Kazajistán. No, la verdad, el libro es una pasada. Si os interesa eso, la zona y demás, a mí me está encantando. Me gustaría un poco más de historia, igual un poco más de economía y tal, pero bueno, eso es sesgo personal mío. Pero el libro es una pasada.
Dicho lo cual, pasamos a la curiosidad del mes. Paco, ¿qué nos traes? Una curiosidad de tema económico que me sorprendió, que es cómo evolucionó el sector de los videojuegos entre 1983 y 1985. Que en teoría, a ver, es un sector que no ha parado de crecer las últimas décadas. Pues, ¿cómo crees que le fue al sector de los videojuegos entre el año 83 y el 85? ¿Qué opinas? Ya te digo que mal. Mal. Sí, pero ¿cuánto de mal? Ah, esto fue la época de lo del ET. Sí, exactamente. Lo sabía. Que reventó la industria, casi Sí. desaparece. Sí. No fue solo ET, fue Atari en general, que empezaron a sacar juegos malísimos, pero en plan, ET es el mejor ejemplo, o sea, que era, o sea, es el peor juego de la historia. Casi todo el mundo, hay unanimidad sobre que es el peor juego de la historia. Y además, con una película que era, creo que en ese momento se convirtió en la más taquillera de la historia. Y sacó un juego que era horrible, injugable. Y claro, toda la gente salió a comprarlo y la gente pasó a despreciar los videojuegos por completo. Pues ¿cuánto crees que cayeron las ventas de videojuegos? Di un porcentaje. Yo te voy a decir los números. Es que sé que colapsó, en plan, pero yo creo que fue literal, me lanzo a la piscina y yo creo que llegó a ser menos 80, una cosa así. Muchísimo más. Muchísimo más. Menos 90, menos 95. Sí, más de menos 95. Menos 96, 97. O sea, Es que la historia la conozco, que literalmente el juego era tan malo que es que arrastró a la industria entera y vamos, que casi desaparece sí. la industria del A videojuego. ver, Sí, no sí. fue solo ese juego. O sea, era constante que sacaban juegos que eran casi todas unas copias y eran una basura. Y le ponían, pues eso, decían ET. Y era un juego que era horrible. Pero horrible. Era caerte en zanjas, intentar buscando piezas, pero es que es malísimo. Gráficos malísimos, todo horrible. Jugabilidad malísima, todo mal. Y como esos, pues bastante más juegos muy malos, que es el problema que hubo en esa época. Luego, a partir del año 85-86, remontó gracias a la NES, a la Nintendo Entertainment System, a la Nintendo de toda la vida, con el Super Mario Bros, etcétera, que ya la propia Nintendo controlaba más los juegos que salían. Pero el Atari, pues empezó ahí a entrar juegos de calidad ínfima y cayeron. Las ventas pasaron de 3.000 millones de dólares en el 82 a 100 millones en el 83. En un sector que imagínate lo que ha crecido en los últimos años. Increíble. O sea, yo creo que un sector pujante puede ser de las mayores caídas de la historia. Si no, a ver, seguro que hay más ejemplos en la historia, pero pocos se me ocurren tan extremos. Y otra curiosidad es octubre de 1582. ¿Sabes qué pasó? A ver, cuéntame. 1582. Sí. Siglo XVI. No sé, ¿en dónde? ¿En Europa? No Sí, sé. en Europa, en el mundo. Estamos hablando... Esto fue la guerra de los 30 años. Te voy a decir lo que pasó. No pasó nada. ¿Sabes por qué? No pasó nada. Ah. Dime. Porque, básicamente, bueno, no es todo el mes, pero recortaron un montón de días. Por los años bisiestos. No había años bisiestos, entonces se estaba desfasando todo. Ah, impresionante. Sí. Entonces quitaron 10 días de golpe. O sea, fue un mes de 20 días. Sí. De 20 o 21 días. Claro, ahora ya con los años bisiestos se va ajustando. Pero antes no lo hacían. Entonces reunieron a sus expertos, el Papa, supongo que creo que fue el Papa, no recuerdo quién había sido, que también esto tiene que ver con la fecha de nacimiento, si no me equivoco, de defunción de Shakespeare y Cervantes, que dicen que es el mismo día, pero en realidad no era el mismo día.
porque están estos 10 días de diferencia que creo que se adoptaron en los países del sur, en España, Francia, Italia, pero en Inglaterra no. Entonces, aparece el mismo día de fallecimiento, si no me equivoco, que es el día del libro, pero en realidad no lo es. Por esos 10 días que se quitaron en el sur de Europa y no se quitaron en el norte. No sé si es porque lo estoy hilando yo un poco de cabeza, pero creo que puede tener sentido que fuera por esto. ¿Qué te parece, Adrián? Increíble. Increíble, la verdad, qué historias. Y luego Siempre... Y luego tienes una curiosidad que es tu sueño. Es algo que quieres tener. Es una tontería, pero... Es que es una tontería, pero de verdad, me encanta, me flipó descubrirlo. Que en la región del Pacífico, en las zonas de Asia y Hawái, existe una variedad de plátano que es azul. Luego se vuelve amarillo, pues cuando se vuelve muy maduro, pero al principio es azul. Además podéis verlo en plan en fotos, que no es que esté ni editado ni nada, es que de verdad es azul. Y no es que nos estamos exagerando, es azul y parece ser que sabe a vainilla. Hay que probarlo. Según la gente que lo ha probado. Hay que probarlo. Yo vi eso y dije, hostia, este es mi sueño, yo necesito este plátano. A ver si alguien lo probó y nos puede mandar su experiencia, su opinión personal. Y no hay poco consejo, ¿no? No, este mes para consejo no hay. Pues que se cuiden, descansen y coman bien. Y hacer deporte. Y que ahora que hace calor hay que hidratarse. Sí, mucha hidratación. Muy bien. Este es el consejo de verano. Pasamos a proyectos entonces. Nada. Pues en Academia Inversión sigo con la newsletter, mandándola semanalmente. En la formación avanzada este mes subí vídeos de Nvidia, de Carelia Tobacco, hice una actualización. También lo comenté en la entrevista de Gutiérrez Capital. Subí una operación que hice con derivados en Alphabet y, como cada trimestre, además de compartir con mis alumnos las operaciones y los análisis, también hago un repaso trimestral de mi cartera al desnudo, de los cambios del último trimestre. Y en el curso de modelización hemos visto Jumbo S.A., que te emocionó cuando viste la empresa, que es obviamente impresionante lo que hizo en bolsa. O sea, en 20 años multiplicó por 20. Y poco me parece. Sí. Se lo merece. Porque además la gente, cuando salió Jumbo, el análisis, yo dije, hostia, pero es mi Jumbo. Es mi Jumbo. Y flipé. Y dije, sí, esta es una de mis tiendas favoritas. Y me escribió Jorge en plan, todo en plan, hostia, ¿lo dices en serio? ¿De verdad la conoces? Porque el Jumbo está sobre todo en esta zona de Grecia, Bulgaria. Sí. Y hay muchos Jumbos. Está en Grecia, sobre todo, que empezó ahí y cotiza en la bolsa griega. Chipre, Bulgaria y ahora está expandiéndose en Rumanía. Nada, pues es de locos. Son tiendas gigantescas que hay de todo, que comprar vasos, almohadas, juguetes, lo que quieras, baratillo, nada, y de locos. Además hace un marketing de guerrilla con canciones súper pegadizas. Como en Mercadona, no sé si siguen en Mercadona, antes ponían Mercadona, ya no recuerdo si lo siguen haciendo. Como yo voy con auriculares. Esto es más loco todavía. Jumbo, Jumbo. No. Se te pega, estás todo el día. O sea, es súper intrusivo en tu cabeza. Muy bien, pues ya sabéis. En el curso de modelización analizamos en profundidad esta empresa y muchas más. En Ortega y Lodeiro, pues trabajando con nuevos clientes y sobre todo implementando temas de kit digital, que este año es lo que hay. Kit digital, y aprovecho que si tenéis alguno que no esté escuchando una empresa, sois autónomos o tenéis una SL y queréis hacer una web que os llevemos las redes sociales, paga la Unión Europea y además
nosotros os ayudamos a todo el tema de hacer la burocracia para que os concedan el kit digital. O sea que, si os interesa, en ortegaylodeiro.com tenéis un formulario y podéis escribirnos y os ayudamos en todo, a ver si tiene sentido para vosotros. Y si no queréis hacerlo con otra agencia, que también sean oficialmente agentes digitalizadores, pues que sepáis que existe esta posibilidad y lo tengáis en cuenta. Y por último, en nuestro podcast en el que hacemos Lucía y yo, entrevistamos a emprendedores, le tocó el turno a Andrea Tubío, una emprendedora de Vigo, que esta vez es del sector inmobiliario, que nos gusta traer a gente de diferentes sectores, y esta vez le tocó a ella y me gustó mucho la entrevista. Yo creo que os va a gustar, y es la primera que hacemos Lucía y yo en vídeo también, o sea que en YouTube, y si no me equivoco en Spotify, estará en vídeo. Y por último, en el podcast, pues todo bien, todo estable. Tenemos un nuevo patrocinador, Paleobull, que estamos encantados con él, porque tanto Adrián como yo consumimos sus productos desde hace tiempo. Además que están muy bien, de máxima calidad. Y si a alguien le interesa, ya sabe que tiene un descuento con el código VIFM10, que son productos naturales para, sobre todo, complementos a nivel salud y a nivel fitness. Y bueno, si a alguien le interesa patrocinar nuestro podcast, también puede escribirnos a academiainversión.com/contacto. Adrián, ¿tú qué comentas de tus proyectos? ¿Cómo han ido este último mes? Pues bastante tranquilo, la verdad. Ahora que viene el verano, pues se acerca ya la tranquilidad. Y sin mucho comentario, la verdad. Newsletters. Rehice la tesis de Minera Alamos, que ya está publicada. La original fue en 2019, con Multibagger, y decidí volver a actualizarla y ver cómo va la cosa. Lo comenté con todo el feedback, un montón de feedback de Dag directamente, que además me comentó, me dijo, oye, mira cuántas acciones tenía cuando hice el análisis y cuántas tengo ahora. Y el resultado le sorprendió incluso a él. Cuando se lo dije, dijo, hostia, lol. Ni siquiera él era consciente. ¿Pero cuántas? Porque pasó, de 3,9 millones de acciones, pasó a más de 9 millones. Así de a gusto. Parece que confía. Eso es skin in the game. Y casi todo comprado a mercado. ¿eh? Brutal. No, impresionante. Hasta cuando se lo dije me dijo, hostia, lol. Brutal. Sí. Nada, de locos. Y luego, pues nada, lo que había comentado ya antes también del níquel y del commodity trading. Y dicho lo cual, ya pasando a infranoticias, ha habido cositas, la verdad, cositas bastante chulas. Por ejemplo, sigue el drama de Glencore con Teck, que Glencore quiere comprar Teck entera, y ahora pues se abre la oportunidad donde han dicho que si no le dejan comprar la empresa entera no pasa nada, y que están dispuestos a pagar solo en cash y quedarse toda la división de carbón, lo cual sería una barbaridad también. Y la verdad que yo sigo insistiendo, si Glencore finalmente se queda Teck entera o solo el carbón, el poder de mercado que va a tener en commodities como el carbón o el zinc es una barbaridad, una absoluta barbaridad. Y luego también quiero comentar el drama de Samstor, que creo que te lo había dicho, que lo habíamos hablado. ¿El drama? El drama de Samstor, no te lo conté, lo de el ETF. El ETF. Ah, sí. Vale, ya sé lo que dices, vale. Bueno, tampoco fue tanto drama, fue un espectáculo, más bien. Sí, bueno, espectáculo, sí. Más bien espectáculo, sí. Que básicamente, pues está Samstor ahí, la empresa de royalties, y que salió que iban a quitarlo del GDX, que iban a quitarlo de uno de los ETFs más importantes, pues, de mineras de oro. Pero bueno, también hay royalties y demás. En general, del sector oro, ¿no? Y salió que lo iban a quitar. Así, de golpe, por sorpresa, nadie se lo veía venir, cumplía los requisitos de tamaño, volumen, y no sabemos qué pasó, y lo iban a quitar. Así por sorpresa. Claro, el lunes abrió con -10 por la pedazo hostia, porque se iba a tener que soltar muchísimo papel de los ETFs, entonces hubo gente haciendo front running a los ETFs.
Y cerró la noche y Sandstorm sacó un release diciendo quejándose. Diciendo, no tiene sentido, ¿por qué nos echan? No tiene sentido, cumplimos los requisitos, tal, y los enumera uno a uno. Yo, en mi vida, jamás recuerdo haber visto una empresa hacer un release quejándose de que lo echen de un ETF. Yo no sé tú, Paco, yo es la primera vez que lo vi. Yo tampoco lo vi nunca, que recuerde. Pues salió quejándose, y lo más divertido de todo es que le funcionó. Y 3 horas después volvió a sacar otro release diciendo que finalmente el sponsor, el ETF provider, había cambiado de opinión y no lo iban a echar. Entonces, pum, subió en el aftermarket, subió todo lo que había caído y quedó plano. A ver, es que hay tantas cosas. Primero, el comunicado y luego los otros que dicen, pues venga, pues te meto otra vvez. O sea, es que... No sé qué es más espectáculo. No sé qué es más espectáculo. Sí. Echarlo sin motivo, si se confundieron. Bueno, para empezar, a mí lo que me parece más espectacular de todo es Sandstorm quejándose. Porque, repito, yo no le había visto nunca en mi vida una respuesta de una empresa por un ETF, que ni siquiera es un fondo. Es que, ¿qué más da? O sea, si te cae la acción, no querrá ampliar capital otra vez, después de decir que no lo haría. Claro, ya ves. Es que es el problema de Sandstorm, que ya no te puedes fiar de estos tíos. A saber la que te lía. Esto es absolutamente terrible. Y Sandstorm bien dirigido, y si Hot Maiden finalmente ahora va para adelante, que parece que sí, esto es un cañón. Esto es un putísimo cañón. Pero te vienen con estas putas mierdas. Y que tienes a todo el mundo que se ríe de ti. Es que tienes a todo el mundo riéndose de ti. Totalmente. Pero bueno, este va a ser mi análisis veraniego. No sé cuándo saldrá, pero en algún momento del verano, ya lo voy a comentar en el Discord. Este será el análisis del verano. Sandstorm. Esto es una empresa que conozco especialmente bien. Cuando tenía 19, 20, me imprimí todos los informes anuales de Sandstorm, desde el origen, desde 2007. Y anoté en una libretita de todos los deals que hicieron. Uno a uno. Una barbaridad, o sea, la verdad. Tengo ahí unas notas que es para atrás. Entonces es una empresa que la conozco bastante bien. Entonces tocará volver a comentar. ¿Qué más? Reunion Gold, una empresa que hizo un gran descubrimiento de oro en Guyana, ha publicado el primer Resource Estimate con 4,2 millones de onzas de oro. La verdad, un gran descubrimiento. Guyana tiene una geología para el oro brutal. A ver si te ocurre por qué, Paco. Pues no se me ocurre. Es bastante curioso, claro. Que cuando hablas con estas empresas que están en esta zona, en Guyana, todos te lo dicen. Y en la primera vez es como, hostia, claro. Es porque recuerda que África estaba junta con Sudamérica. Entonces, claro. La zona de Guyana es la misma geología que hay en Ghana. Claro, sí. Y que hay en Costa de Marfil. Claro. Que todo eso está lleno de oro, obviamente. Entonces, tienen la misma roca, los mismos tipos de rocas. Y por eso está lleno de oro. Y claro, no te das cuenta hasta que te lo dicen y es como, claro. Entonces, la verdad, tengo muchas ganas, nunca lo he tenido, quiero comprar algo en Guyana. Porque de verdad, o sea, es... Bueno, para que no lo sepa, seguramente en unos años sea el país más rico del mundo, en PIB per cápita. Posiblemente, sí. Gracias al petróleo, porque no vive ni Dios, creo que tiene... Voy a mirarlo, pero es que yo recuerdo que no tiene nadie de población, en plan, 2 millones, no, ni eso, no llega ni a 1. No llega ni a 1 millón. Pues... Ni con 1 millón de personas van a producir más de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Y va a ser un nuevo país gran petrolero. Entonces, claro, pues muy probable de que sea el país más rico a final de década, es bastante posible que sea el país más rico del mundo en PIB per cápita. Y por encima de esto, quieren mejorar infraestructuras y montar minas de oro. Entonces, claro, imagínate el dinero que les va a entrar. Sí. ¿Qué más? Una SPAC británica llamada ACG ha hecho un super deal con Appian, que es un private equity, por $1 billón. Y se ha comprado una mina de níquel y una mina de cobre en Brasil por $1 billón. Están metidos literalmente todo Dios. Está Glencore, está Stellantis, está Volkswagen, está La Mancha, está... ¿Qué me falta? Royal Gold, la de royalties. O sea, se metió todo Dios en este deal.
La verdad es una pasada. Estuve hoy leyendo los documentos. Y es un deal súper interesante. Además, yo tengo un buen amigo que trabajó en este deal. O sea, no en este de ventas, sino en la compra y reapertura de Santa Rita, que es la mina de níquel. Y de hecho hablo con él de hecho él vive aquí en Sofía. Y la verdad siempre, por eso son activos que conozco bastante bien y tal. Y la verdad es una empresa súper interesante. Y habrá que verla, la verdad. Me parece una alternativa muy chula para fondos y para gente que quiera un poco de exposición así a níquel, cobre y que está en producción. Y así con menos riesgo, valoración razonable, 4 EBITDA, con algo de upside, o sea, está bien. O sea, es un tema interesante. ¿Qué más? Luego también WA1 Resources, ya veis ese nombre, pues un poco raro. Pues WA1 Resources ha hecho un gran descubrimiento de niobio en Brasil. Tierra rara, ¿no? De relación a... No. No es una tierra rara. La gente piensa que sí, pero no lo es. No lo es. Un metal más. Es un metal más, pero nadie habla de él. Bueno, para empezar, el que no lo sepa se utiliza... Es un mercado súper de nicho. Yo he estado leyendo este mes porque tampoco lo conocía prácticamente. Se usaría para aceros de alta... ¿Cómo decirlo? De alta... high performance. O sea, cuando necesitas hierro de muy alta calidad. Pues le añades niobio. Y yo flipé al descubrir que el 85% del niobio mundial viene de una mina en Brasil. Hostia. No había visto algo así nunca. En plan, semejante monopolio. Y es de una empresa brasileña que se llama CMMC, creo, o algo así. Que literalmente inventó el mercado. Tú lo lees, entras a la página web y te lo cuenta. Que son los que gastaron en I+D, en construir la mina, en que básicamente crearon el mercado. Ellos. Una locura. O sea, es una cosa súper interesante. Y me parece que es un caso muy chulo porque después, dentro de unos años, cuando tengan que desarrollar este depósito, yo quiero ver cómo van a entrar. Porque claro, montas la mina, vas a reventar el mercado. Totalmente, sí. Tal Entonces, cual. Por eso me da mucha curiosidad ver cómo lo van a desarrollar en unos años. Veremos. Me parece súper interesante y, en plan, como caso de estudio, luego de qué sucede, cómo se rompe este monopolio. Y con esta noticia, Paco, cuéntame, ¿qué pasó en la superficie? Pues en la superficie parece que todo está bastante tranquilo, sobre todo si miramos las bolsas, o los índices, mejor dicho. Llama la atención que según estos datos los saqué, son de Bloomberg, los saqué de Charlie Vilello, que es que los analistas esperaban caídas en la bolsa en 2023, que esto es algo inédito en el siglo XXI. Normalmente los analistas de media suelen decir, ¿qué esperas para el año que viene? Bueno, pues que subirá la bolsa un 5%, 7%, 9%, más o menos lo que suelen decir. Pues este año, que en teoría los analistas de media esperaban caídas, se ha convertido en el mejor inicio de año desde el año 97. En los primeros 114 días está casi en el top 10. 15,3% estuvo y el año 54, que es el 10, estuvo a 15,4. O sea, estuvo una décima de estar entre los 10 mejores inicios del año. Llama mucho la atención. También el gran problema que hubo estos 2 últimos 2 años, que fue la inflación, pues parece que sigue cayendo. Llevamos 11 meses seguidos de caída de la inflación, que es el máximo desde el año 1921. En más de 100 años no había caído tan seguida la inflación, 11 meses seguidos. Y claro, esto los índices lo agradecen, aunque también hay que tener en cuenta que hay ciertas empresas, que es algo que estamos comentando mucho últimamente, que tiran mucho el índice. Hay el índice SP500, que está ponderado por las empresas de mayor tamaño y mayor liquidez, que hace que tire más del índice. Pero después existe también el SP500 Equal Weight, que le da el mismo peso a todas las empresas, a las pequeñas y a las más grandes. Y este año es el año de los
últimos, bueno, desde el año 90, o sea, más de 30 años que se hace este cálculo, donde con una diferencia abismal, el equal weight lo hace peor. Le saca 10 puntos el SP500 normal al de pesos normales. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas como Nvidia, Meta, Microsoft, Apple, Amazon, pues lo están haciendo muy bien este año. Tesla, etc. Y hace que le saquen 10 puntos al resto del índice si fuera con los mismos pesos. O sea, llama mucho la atención. También destaca la vuelta del optimismo a niveles de noviembre de 2021, que es algo que comentábamos hace poco, que el optimismo estaba en mínimos o el pesimismo en máximos. Hace menos de un año, pues ahora ya ha escalado muchísimo el optimismo, que coincide, como solemos decir, con la subida de las bolsas. Es decir, que cuando hay máximo pesimismo suele ser la mejor oportunidad para comprar. Por lo menos a nivel índices, que es lo que estamos viendo ahora, pero como veremos, como voy a comentar, aunque los índices han subido mucho, no es que haya subido mucho todo, sino que hay ciertos sectores donde en absoluto han subido y están bastante deprimidos. También llama la atención que la volatilidad esté en mínimos desde enero de 2020, desde antes de la invasión de Ucrania. Eso llama mucho la atención, o sea, que esté todo tan tranquilo desde antes de la invasión de Ucrania y desde antes del COVID. O sea, que la volatilidad suele llevar tranquilidad y subidas en bolsa. Pues estamos en un periodo de volatilidad que no se ve tan baja desde enero de 2020. Eso sí, también hay que tener en cuenta que estos últimos años, desde la reapertura del COVID, también esto ha influenciado en la inflación, es que la gente, después del confinamiento, tenía mucho dinero y ya se lo han ido gastando. Y esto lo saco de un tuit de Luis Torras, a quien le mandamos desde aquí un fuerte abrazo, que comentaba un estudio de JP Morgan que estima que el exceso de ahorro COVID en hogares se habrá consumido para finales de año. Y además el pago medio de hipoteca se sitúa ya en $3.000, el doble que hace un año. O sea que esto, que hemos visto años muy buenos, años de alto consumo, puede que se decelere bastante. También esto es bueno para decelerar la inflación, pero también es posible que impacte los resultados de algunas empresas. De hecho, ya empiezan a repuntar un poco los impagos de tarjeta de crédito y de préstamos de coche, sobre todo en gente más joven, gente entre 18 y 29 años, que todavía no es preocupante, pero es algo a tener en cuenta, que supongo que sea la gente que más rápido se ha gastado el dinero del COVID. Es posible que tenga que ver. Entonces, ya hay algunas señales de preocupación. Otros sectores donde está todo más complicado es en el tema del Venture Capital, donde cayó la financiación un 60% desde el pico de 2021. Y si ya nos vamos a las criptos, es una locura. Que en las criptos, el año pasado, el dinero invertido en startups criptos fue de más de 21.000 millones y ahora estamos en 500 millones. Es decir, 40 veces menos. Que sí, que todavía no ha terminado el año, pero si sigue más o menos este nivel de inversión, pues sería una caída de inversión en startups cripto de aproximadamente el 95%. Me parece una locura. También siguen desplomadas las ventas de casas en Estados Unidos. Con las subidas de tipo hace que sea mucho más caro comprar una casa, que si antes suponía aproximadamente hace un par de años el 28, 29, 30, 31%
del salario mediano, pues ahora ya supone más del 40%, y esto hace que se requiera un mucho mayor esfuerzo, y la gente, sobre todo los que compran una vivienda nueva, que tienen que pagar mucho más porque en Estados Unidos las hipotecas son prácticamente todas de tipo fijo a 30 años. Entonces, los que lo hicieron antes mantienen los pagos, pero si tú compras una nueva, el precio que tienes que pagar de la hipoteca es una locura. Entonces, por eso se ha parado tan de golpe el sector inmobiliario en Estados Unidos, las compraventas. Otro sector que también sigue de capa caída y no se ha recuperado después del COVID son los edificios de oficinas, que siguen medio vacíos en Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco. Tienen una ocupación aproximadamente del 50%, estando en la previa. Sí, Paco, dime. Permíteme hacer una interrupción aquí con este tema, y es que está saliendo un porrón de noticias de la cantidad de préstamos que van a estar en default de esto de commercial real estate, de oficinas. ¿Tú no has notado un gran repunte en artículos de Economist y de muchos otros periódicos hablando de cómo hay que volver a la oficina? Porque la productividad ha caído. No me quedé. Tampoco leo rollos tipo Sálvame de economía. No me interesa. Yo es que noto una gran casualidad aquí, de que hay muchos artículos saliendo de hay que volver a la oficina, la productividad ha caído, y a la vez ves que nadie quiere volver a la oficina y que todos están teniendo unos problemones con este tema gordísimos. Total, sí. Solo digo, y ya está, y me voy. Sí. Muy buena correlación que huele bastante a causalidad. Y bueno, ¿qué sucede con esto? Pues que si miramos los REITs, que son las OCIMI, son trust de inversión en inmobiliaria, los residenciales y los de retail, los de las tiendas, más o menos se han recuperado desde el COVID, estarán cercano de hacer break-even, pues los de oficinas han caído de media más de un 60%, que me parece una locura. Que sigan, bueno, no me parece una locura teniendo en cuenta lo que está pasando, pero es que ha sido una tormenta perfecta del sector, que parece que algunos decían que podrían volver la gente a las oficinas, pero la gente no quiere, y les entiendo perfectamente. Yo que trabajo desde casa, si tengo que ir a un sitio, levantarme, coger el metro, el bus o el coche para ir a trabajar y estar una hora de transporte, se lleva mejor escuchando nuestro podcast, escuchando podcast, eso hay que decirlo, esa es la parte buena, pero yo prefiero utilizarlo en otras cosas. ¿No crees, Adrián? Y volver. Ir y volver, claro. O sea, una hora o en algunos casos 2 cada día. Hay gente que... Y que te tienes que levantar antes. Claro. O sea, es que te duermes menos, te levantas antes, pierdes un porrón de tiempo en ir y volver. Es que no tiene... O sea, tiene sentido ir algún día a la oficina, pues para reuniones o eso, con los colleagues, con la gente del trabajo, pero ir 5 días a la semana a la oficina es completamente estúpido. Y además la gente dice que la productividad, la gente trabaja menos. Cabrón, se puede ver. Eso se puede ver. O sea, lo que la gente hace y se nota que haces menos informes o que trabajas menos, eso se tiene que quedar registrado. O sea, mira. Sí. Tú das una llamada de atención o lo que sea y ya está. Es que es completamente ridículo. Y depende de los compañeros de trabajo, pero si te toca aguantar idiotas y pasas a estar tú trabajando a tu ritmo, pues imagínate. O sea, es que tiene muchísimas... O sea, también gastos de... Porque ir y volver no solo gastas tiempo. Gastas dinero de gasolina, de transporte, en fin. O sea, para mí tiene todo el sentido que si puedes trabajar desde casa, haciéndolo bien, pues obviamente las empresas tendrán que buscar sus mecanismos para hacerlo, sus mecanismos de control de productividad,
pero si puede hacerse, para mí tiene todo el sentido para el trabajador y eso lo valoran. De hecho, muchas empresas no encuentran personas que quieran trabajar en oficina, porque ya es casi una exigencia. Y claro, o sea, yo veo complicado que sí, que puede cambiar un poco, o sea, de hecho está avanzando esto y ahora la ocupación está cercana al 50%, pero que llegue a los niveles que había antes lo veo complicado. También, hablando de sectores que siguen sin recuperarse, los bancos regionales siguen de capa caída, con una caída media este año superior al 30% y con algunas grandes quiebras que ya comentamos en otros resúmenes del mes. También el sector del shipping sufriendo mucho, con el coste del Baltic Dry Index cayendo casi un 90% desde el pico, está en mínimos desde 2019, tuvo ahí una subida extrema, es que es lo que suele pasar en este sector. Hay años increíbles que te haces el dinero que no te hiciste todos los años anteriores y luego vuelve a caer. O sea, es un sector que parece que el sector de la minería es un paseo. Totalmente. Igual que el acero. Sí, tal cual. Que te lo había mandado. Me puse a mirar las cuentas de una acerera americana y yo flipé. No había visto algo así en mi vida y te dije, Paco, ¿pero qué diablos es esto? O sea, es minería y shipping con esteroides. Pasas de no ganar nada a hacer 200 millones, así, pero en 12 meses y estás capitalizado a PER 2, a precio de pico, y luego el precio vuelve a caer, o sea, es increíble, la verdad es una locura. Yo flipé cuando miré el acero. Total. ¿Y qué más sigue de capa caída o sigue barato? Pues las bolsas internacionales, si lo comparamos con las bolsas estadounidenses o con la bolsa estadounidense, los mercados estadounidenses, el Nasdaq, el S&P 500, los mercados internacionales, Japón, Europa, China, cotizan bastante por debajo de su media. O sea que para buscar gangas yo me centraría en otros países y también en empresas de tamaño más pequeño, porque también es donde hay una discrepancia de valoración, que esto también lo hablamos cuando hablamos antes del equal weight, del mismo peso. Si miramos las empresas del mismo peso en el S&P 500, habría caído, o habría subido, mejor dicho, 10 puntos menos. Es una diferencia extrema, que solía ser al revés. Que si poníamos el mismo peso, las empresas pequeñas tiraban más, pero no, ahora es al revés. O sea que yo buscaría en otros países, buscaría empresas de menor tamaño, que de hecho, si hacemos ahora una comparación entre el MSCI All Country World Index quitando Estados Unidos, es decir, digamos un índice mundial sin tener en cuenta las empresas estadounidenses y lo comparamos con el S&P 500, el descuento en valoración está en máximos de 20 años. Es un 30% de descuento de valoración de empresas internacionales con relación a empresas estadounidenses. Y esto se debe principalmente a empresas IT. Todas las que hemos comentado, pues Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, pues estas influyen mucho y tiran para arriba la valoración en Estados Unidos. También hemos visto este último mes un informe short de Gotham, que es una firma que se especializa en inversión bajista. Esta vez le ha tocado a una empresa francesa, SES y Matotag, que parecer tenía algunos chanchullos y ventas, si no me equivoco, cruzadas con una empresa que invertía en ella y entonces tenía algún chanchullo contable y de momento ya ha caído aproximadamente un 50% desde que
sacaron el informe Short de Gotham, que en general hay bastantes empresas que hacen shorts bastante chapuzas, pero Gotham no lo es. Gotham en general hace las cosas muy bien. No he leído el informe Short, pero cuando tenga algo de tiempo lo haré, porque se aprende bastante de esto. Lo bueno es que el short yo lo vi, lo abrí y dije, hay chinos. Hay el mayor accionista de la empresa es Sí. proveedor y cliente. Con chinos por medio y con una joint venture. Y dije, Sí. no Sí, sé qué sí. dice, pero debe ser verdad. Total. Y bueno, para terminar, tengo aquí alguna curiosidad sobre cuáles fueron las empresas ganadoras en las últimas 4 subidas de tipos. Empresas, bueno, o tipos de activos ganadores en las subidas de tipos. Y ha habido de todo. Por ejemplo, el sector inmobiliario, pues depende, ha tenido años mejores o peores. Y en general, donde mejor ha ido han sido los mercados desarrollados. Los developing no tanto, el cash no tanto y las pequeñas empresas no tanto. Esto mientras ha habido subida de tipos, no después. Insisto, en este tiempo. Ahora queda el pospartido, que yo creo que las empresas pequeñas y los mercados no principales, digamos, tienen más que decir. Es mi opinión. Y por último, vi un estudio bastante interesante de Goldman Sachs sobre el futuro de los mercados en 2075, que es cómo van a evolucionar. Actualmente Estados Unidos tiene 40 trillón de capitalización y China 10 aproximadamente, India 3, la Unión Europea 9. Pues, según un estudio de Goldman Sachs, aquí puede pasar de todo, y más de aquí a 2075, lo que van a crecer van a ser los mercados emergentes en general, que según ellos pasarán de 12 a 157 trillón, esto sin contar ni India ni China. China multiplicará por 7, de 10 a 70. India por 20, de 3 a 62. Y Estados Unidos sí que subirá, pero muy poco, comparado con el resto, hasta 2075, pues de 39 a 116. Y la Unión Europea pasaría de 9 a 39, quedando bastante por debajo de India, por ejemplo. India estaría en 62 y la Unión Europea en 39. Perderíamos bastante peso a nivel mundial. Y cuidado con esto, porque dices, bueno, pues entonces me meto en un ETF indio y ya está, y me como toda la subida. No necesariamente, porque esta es la capitalización, lo que va a valer la bolsa de estos países. Y posiblemente este valor, este aumento de valor, venga de empresas que no cotizan todavía. De hecho, si miramos el aumento de valor del S&P 500, vemos empresas que hace 25 años, muchas de ellas no existían o estaban empezando. O sea que, cuidado con esto de decir, bueno, pues compro empresas indias que van a multiplicar. No necesariamente. Es un error que cometió mucha gente con China. Dijo, yo quiero exposición a China sin problemas. Te compras un índice de China, la realidad es que el país ha multiplicado el PIB, ya ha habido pues gigantes, grandes empresas, pero los índices están, no sé exactamente ahora, pero llevan planos igual 10 años. Sí, total. 10 o 15, sí. Y ojo, lo que tú decías, la capitalización ha aumentado muchísimo. Sí. Exacto. Porque hay más empresas, más acciones, pero simplemente hay un montón de empresas muriendo, naciendo. Además en estos países suele haber un montón de fraudes, muchas empresas que no tienen ventajas competitivas sostenibles o que dependen de chanchullos con el gobierno. Entonces, una exposición así agregada a índices suele ser muy mala idea en emergentes. A largo plazo. Totalmente. O sea que, mucho cuidado.
Por mi parte, nada más que comentar de la superficie. Voy a hacer el recordatorio de que... Antes de irnos, hay que hacer un comentario. Comenta. Que me olvidaba, que es importante. En uno de los últimos podcasts que nos preguntaba por la productividad y por el tema del alto paro en España y demás, que yo decía que uno de los motivos, pues, el caso de Alemania, era las empresas estas locales y demás, y nos contestó, me dio un mensaje por Twitter uno de nuestros oyentes que vive en Alemania, es un español en Alemania, y voy a leer el mensaje que me envió porque me parece, claro, sobre el terreno, pues lo vive, y me escribió: 100% de acuerdo en lo de que has dicho de la economía alemana hoy en el podcast. Lo sé de buena tinta porque vivo aquí. Mucha gente joven hace un Ausbildung, supongo que se dice así, que es básicamente una especie de ciclo de alguna profesión concreta. Por ejemplo, el hermano de mi novia hizo un ciclo en bebidas y embotellamiento, ya veis qué cosa tan concreta, y ahora trabaja en una empresa de cervezas en la fábrica, controlando la productividad de la fábrica y tal. Las empresas medianas familiares súper especializadas en un sector son las Mittelstand. Sí, esa, que no nos salía el otro día, sí. Así es. Entonces, pues eso es el caso de Alemania. Pero cada país pues sigue sus modelos. Japón o Corea, por ejemplo, que da un modelo económico de gigantes, donde básicamente hay muy pocas empresas pequeñas. De hecho, son países que no suelen dar muchas startups, por ejemplo, pero que todo pivota en torno a 20 grupos gigantescos que hacen todo. Y de hecho, gente que ha ido a Japón me dice que es flipante porque igual tienes el coche, el microondas, la televisión, todo de la misma empresa. Entonces, pues son modelos económicos distintos que han funcionado en mayor o menor medida. Y en el caso de España, el problema es ese, que solamente hay un porrón de microempresas, de pymes, de empresas muy chiquitas. Muy bien. Muy bien o muy mal. Con esa reflexión final, ahora sí podemos terminar. Hago un rewarning, recordando que están las becas de estudiantes en la formación avanzada de Academia Inversión. Si os interesa, pues escribirme a paco@academiainversión.com o academiainversión.com/contacto. Y recordar a nuestro patrocinador, MiCrowd, que si queréis ayudar a financiar a mujeres excepcionales, marcar la diferencia en sus vidas y en su entorno, podéis hacerlo desde microwd.es. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.